Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Elida, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a iniciar la clase ya. Ya nos dieron línea. Entonces iniciemos de una vez. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a trabajar un rato hoy. Muchas gracias, Ania. Karina, hola. Buenas noches. Elida, buenas noches. Bueno, iniciemos. Ariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Ania, ¿listos? Vamos a trabajar. Nosotros ayer lo que hicimos fue identificar unos riesgos, ¿no? Identificamos bastantes riesgos. Primero identificamos bajo unas condiciones muy fáciles, que era un tema de una laminita, una imagen, y lo que hicimos fue identificar riesgos. Luego subimos el nivel y nos fuimos y nos adentramos a una fábrica de zapatos mexicana. De allá encontramos también otros riesgos, pero entonces lo que hacíamos era ahí hay un riesgo de tal cosa, hay un riesgo de tal otra, eso es un riesgo, no teníamos todavía las herramientas técnicas para asentar el riesgo dentro de una clasificación. Volvimos y entramos a la fábrica, al video de la fábrica, ya identificamos nuevamente riesgos, pero ya nos basamos en una tablita que teníamos, ¿recuerdan? En esta tablita, a ver qué se hizo, no la veo aquí, aquí tiene que estar en esta tablita donde pudimos ya clasificar los riesgos como tal. Entonces, eso que decíamos, para no es que se está para y está moviéndose muchas veces haciendo lo mismo. No, es un movimiento, un riesgo biomecánico en movimiento repetitivo. ¿Sí? La clasificación era biomecánico y el riesgo era de movimiento repetitivo como tal. ¿Sí? No, es que puede inhalar gases de todo eso que está ahí. Entonces no era que podía inhalar gases, sino que era un riesgo químico por gases y vapores. No es que la luz es deficiente, entonces puede ser que no es que la luz es riesgo físico, iluminación deficiente. Y así fuimos adaptando nuestra identificación a esta tabla como tal. Ya nosotros utilizando esta tabla, lo que podemos hacer es ya registrarlos. Y para registrarlos, pues hay una herramienta. Hola, Esther. Esther dice que no se ve y no se escucha. ¿Me confirman, por favor? Ah, ya. Ok, excelente. Bueno, entonces ayer identificamos riesgos, primero en la minita, en imagen, luego en video, luego otra vez en un video. Ya entramos un poco más criteriosos y ya con ese criterio empezamos a identificar los riesgos y luego asentamos los riesgos o los empezamos a clasificar de acuerdo a esta tabla que tenemos en pantalla. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que registrarlos como tal. Entonces, para el registro de riesgos existe una herramienta, es una tabla, se las voy a mostrar. Obviamente va a estar compartida para que ustedes la manejen. Es una herramienta de identificación de riesgos. Mírenla, aquí está. No, ahora sí. Ahí está, ahí ya la ven. Entonces, la herramienta es muy sencilla, miren, simplemente es lo que tú viste, dónde lo viste, cómo lo viste y dale una calificación que ya sabes que calificar probabilidad y severidad. Aquí hay un ejemplo, miren, por lo menos qué ejemplo hay. De una empresa cualquiera, me imagino, no dicen qué empresa hay. Proceso fue en el proceso administrativo que encontraron en el cargo, en la secretaria, en la zona de oficinas, perdón, atención al cliente con postura prolongada sentado, clasificación biomecánico. Miren que aquí está, esta tabla nos permite salir de aquí y nos sale la selección. ¿Qué riesgo era? Atención al cliente con postura prolongada sentado, clasificación del riesgo biomecánico, la descripción del riesgo, movimientos repetitivos de las extremidades superiores en la digitación, uso de mouse y escritura, efectos posibles, desorden musculoesquelético generalmente en manos, túnel carpiano, fatiga, dolor agudo o crónico. Esos son los efectos posibles. Los efectos posibles estarán asociados a qué
factor de riesgo, perdón, ¿a cuál de las funciones del riesgo? ¿A la severidad o a la probabilidad? Los efectos están asociados directamente, pues obviamente, a la severidad, al daño que puede pasar ahí. Desorden musculoesquelético, generalmente en manos, puede ser una enfermedad de túnel carpiano, puede ser fatiga, dolor agudo o crónico. Revisaron, me imagino los que revisaron eso, si la empresa tendría algún control existente para ese riesgo y dijeron que no, que ninguno. Y fueron y lo calificaron. ¿Cómo lo calificaron? Probable, ustedes ya saben cómo es el tema de probabilidad y probable puede ser, lo calificaron, en probabilidad lo calificaron 4, o sea que es muy probable que ocurra el evento. Y en severidad o daño le calificaron 3, que es un daño grave, ¿sí? Un daño que la enfermedad del túnel carpiano generalmente ya está en severidad 3 porque es un riesgo grave que puede generar incapacidad permanente. 4 por 3 da 12, o sea que este riesgo está entre 8 y 12, o sea que este riesgo es alto, ¿de acuerdo? Asimismo, nosotros podríamos identificar los que hicimos ayer del proceso de pespunte. ¿Recuerdan que hicimos el proceso de pespunte donde identificamos varios riesgos? Pues miren que aquí hay unos ya, se los voy a mostrar. Aquí está pespunte, a ver, yo lo subo un poco para que lo vean. Pespunte, cargos en los operarios de pespunte, me imagino, no sabemos cómo se llaman, no investigamos en la empresa porque no lo dice. En la zona, pues en la zona de producción. Actividad, coser cuero en máquinas en movimiento continuo. Riesgo biomecánico, costura de material de forma repetitiva y constante en máquina. Heridas cortopulsantes con los efectos posibles. No vimos que hubiera ningún control alguno en esa máquina, ¿cierto que no lo vimos? ¿Qué probabilidad puede ser de que pueda pasar algo ahí con una herida cortopunzante? ¿Qué probabilidad hay? Muy probable, 4. Probable que ocurra 3. ¿Quién me dice por ahí? Esther me dice, eso es 4. Bueno, listo, pongámosle 4. Si ustedes dicen que es 4. Ahora sí, la severidad. ¿Los daños serían gravísimos o serían más o menos 2, que es moderado? Son cortaduras normales que no van a generar tampoco incapacidades grandes, o graves, que serían incapacidades ya bastante, pueden ser incapacidades parciales. ¿Qué podría ser? ¿El daño cómo lo calificamos? ¿Puede causarle la muerte? No, 4 no es. ¿Puede causarle invalidez? No, Esther dice que es leve, ¿cierto? Yo les digo que puede ser un daño moderado, ¿no? Porque siempre puede haber sangrecita ahí. Entonces, ¿lo calificamos qué número? 1, 2, 3 o 4. ¿Ustedes qué me dicen? 2, 3, 2, sí, 2. Bueno, pongámosle 2. Entonces, si yo multiplico 4 por 2, ¿cuánto me da? 8. Y el riesgo es alto, moderado o bajo. ¿Quién recuerda la tabla? El riesgo es alto, moderado o bajo. Alto, Carla, alto, Elida. De 8 a 16 es alto. Exacto, es un riesgo alto. Muy bien. Entonces aquí decimos que es un riesgo alto. Miren cómo nosotros, desde una simple inspección que hicimos de una imagen, ya estamos con la capacidad de registrar los riesgos y además de eso calificarlos. Estos dos riesgos son altos porque están entre 8 y 16. Pintémoslos de rojito para que sepamos que es un riesgo alto. Vamos a mirar otro que yo escribí aquí. Proceso pespunte, porque todos están en el proceso de pespunte que vimos. Cargos en el departamento de calidad, en la zona de producción. Doblar y revisar los zapatos. Me imagino que se refiere a esas personas que estaban paradas, dos muchachas, ¿no se acuerdan? Dos personas, dos mujeres, que estaban paradas en una mesa muy alta revisando esos zapatos. Entonces, clasificación del riesgo, pues es biomecánico también. Revisión y pegado de zapatos en postura de pie. ¿Qué efectos puede pasarle ahí? ¿Qué efectos puede tener
esa postura de pie ahí, pues pueden haber enfermedades varices, cervicales, lumbalgias, entumecimientos, lumbalgia, Esther, muy bien. Les pregunto, ¿ustedes vieron algún tipo de control realizado por la empresa para evitar ese riesgo cuando vieron el video? No, ¿cierto? Entonces, cuando no vemos ningún tipo de control, ninguno. Listo. Ahora sí les pregunto, ¿qué probabilidad hay de que esas personas de 1 a 4, ya saben ustedes cómo calificarla, de que esas personas sufran enfermedades de varices, cervicales, lumbalgia o entumecimientos? 1 es muy raro que ocurra, 2 es poco probable, 3 es probable, 4 es muy probable. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le ponemos? 4, dice Esther. 4, Elida. Bueno, pongámosle 4. Esther dice es que pasan todo el día de pie. Exacto. Pablo también dice que 4, entonces pongámosle 4. Ahora les pregunto, el daño. ¿El daño cuál sería? ¿Sería un daño que les puede causar la muerte, un daño significativo o un daño que les puede dar una incapacidad permanente? Por ahí un nivel 3 grave o un daño más bien moderado, un nivel 2 que requiera de pronto de algún descanso o algún tratamiento suave o muy leve. ¿Cómo lo calificarían ustedes? A ver qué dicen aquí. 3, 3, 3. Sí, puede ser un daño que, bueno, 3, ojo, les voy a leer la definición del riesgo 3, ¿no? Para que no vayamos a caer en lesiones o enfermedades graves irreparables, incapacidad permanente, parcial o invalidez. Sí, le puede pasar, claro que sí. Sí, claro, Carla, total. Eso me gusta. Defienda su posición. 3, muy bien. Entonces pongámosle 3. ¿Cuánto da 4 por 3? Pues 4 por 3, esto lo multiplica una vez, da 12. ¿Este riesgo es moderado, bajo o alto? Alto. Muy bien. Este riesgo es alto. ¿Ok? Este riesgo es alto. Miren que con todas las herramientas que tuvimos ayer, la tablita aquella, ¿sí? Las habilidades de observación que obtuvimos, pues este trabajo no va a tener ningún inconveniente para nosotros. Ustedes pueden diligenciar muchos más de los riesgos que vieron ahí. Vamos a mirar otro que se identificó aquí. Incluso estos que hay aquí los han identificado en uno de los diplomados que hicimos. Pespunte, operarios, producción, utilizar maquinaria sin adecuadas conexiones eléctricas. Esa es la clasificación del riesgo. ¿Cuál será? Condiciones de seguridad, claro que sí. Realizar actividades en máquinas sin conexiones eléctricas adecuadas. ¿Qué puede pasar? Quemaduras por incendio, descargas eléctricas. ¿Ustedes encontraron o vieron en algún momento algún tipo de control existente en esa empresa para evitar un riesgo de esos? Nada, ¿cierto, Esther? Nada, Elida. Muy bien, incluso hasta lo estuvimos criticando. ¿Se acuerdan que no veíamos ni un extintor, no veíamos una señalización, no veíamos nada? ¿Qué probabilidad hay de que por esas condiciones ocurra un incendio o una descarga eléctrica? ¿Qué probabilidad hay de 1 a 4? Siendo 4 de que el riesgo puede ocurrir muy seguramente. A ver, yo veo, ustedes ya se saben, no tengo que escribirles, yo creo. Jesús dice 4, Ania dice 4, Ariana dice 4, Esther 4, Cala 4. Bueno, ustedes lo definen. 4. ¿Qué severidad hay? ¿Qué daño puede causar un incendio por allá? O sea, ¿qué daño puede causar como tal, el máximo daño que puede causar de 1 a 4? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Yo veo que ustedes han puesto ahí 4, 4. Gracias, Jesús. Gracias, Carla. Sí, Esther. 4, 4. El daño es 4, puede causarles hasta la muerte, ¿cierto que sí? La severidad sería 4. Eso da 16. Ese riesgo es alto. Muy bien. Revisemos a ver si hay otro por ahí y lo organizamos. Vamos a ver. Proceso, pespunte, operadores de pespunte, producción, uso de maquinaria para coser, condiciones de seguridad. Este no lo tiene. Ah, este es el mismo que estaba arriba. Ah, no, este es otro porque es de condiciones de seguridad.
Uso de maquinaria para coser, no hay una descripción, vamos a mirar, pero podemos hacerla. Esta se refiere a la máquina, no sé si ustedes recuerdan, la máquina que ellos ponían prácticamente las manos ahí, que hasta uno hace fuerza acá para que no se corten, ¿cierto? Y tenían la cara muy cerca a la máquina y ponían los dedos ahí pegaditos a la cuchilla, ¿de acuerdo? Entonces esto podría ser manejo de la máquina muy cercana, acercando los dedos a las cuchillas. Eso eran como cuchillas o agujas, ¿sí? ¿Qué efectos puede tener? Cortaduras, daño a la vista, punzaduras, ¿sí? ¿Vimos algún riesgo existente ahí? ¿Vimos algún riesgo existente? ¿Algún riesgo existente vimos allí? Ninguno, ¿cierto? No había, ven, algún riesgo, dígame, vimos alguna medida tomada, algún control existente. No había nada. Nada, dice Esther, nada. Ok, ahora sí, califiquémosle la probabilidad. ¿Qué tan probable es de que ocurra de 1 a 4 un daño ahí? O que se materialice el riesgo. ¿Qué tan probable es? 4, 2, ¿quién va más? Crister dice 2, Carla dice 4, Ana dice 4, Ania dice 4, perdón. ¿Es tan probable que ocurra? Si no, pues están muy cercanos ahí. Digamos que hay una decisión y que hay 3 para que promediemos ahí más o menos. La severidad, ¿cuánto sería de 1 a 4? Siendo 4 prácticamente la muerte. Estamos hablando de cortaduras. Carla dice 1. La severidad. 2. 2. ¿Quién más? Se puede vaciar un ojo, dice Esther. 3. Dejémosla en 2, promediando lo que ustedes pusieron ahí. 3 por 2, 6. Este riesgo es... Saca es alto. Este riesgo es moderado, me dicen por ahí. Exacto, Carla, exacto, Ania. Es un riesgo moderado porque está entre 6 y 4. Este riesgo es moderado. Entonces, así como lo que estamos haciendo aquí, es lo que ustedes deben realizar. Dale un momento. Es lo que ustedes deben realizar cuando vayan a registrar los riesgos. Manejarlo de esta forma es importante. Al moderado le voy a poner amarillito, listo. Ahí hay otro, los dejo para que ustedes lo califiquen. Igual, miren, esta es una tabla de ayuda didáctica para que ustedes practiquen la identificación de peligros. ¿Qué van a necesitar? Pues obviamente el video como tal. Carla, el proceso como tal, pues como allí nos decían que solamente era el proceso de pespunte, ahí en el video hay varios procesos. El primero que ustedes vieron fue el proceso de corte, luego siguió el proceso de pegado, luego el que vimos en el video fue el proceso de pespunte. Ahí hay otros 2 procesos. Ahí les explican cuándo empieza el proceso y cuándo empieza el otro. Entonces ustedes ya saben tal proceso. Cargos, no se enreden con los cargos, pongan operarios porque ahí no nos dicen qué cargos son. Zona, pues todo está dentro de la zona de producción, digamos que es la zona de producción, ¿sí? Y ahí sí ya empiezan ustedes a definir las actividades, clasificación, descripción, efectos posibles y controles existentes. Esta tabla que está aquí tiene unas características académicas muy interesantes. No, recuerden, Carla, ¿recuerdas cuando estuvimos en el tema de procesos operativos, ¿sí? Este es un proceso operativo, pespunte, ¿sí? Procesos operativos, estratégicos, de apoyo, eso lo vimos no me acuerdo en qué clase, pero allí les dicen qué proceso es. Ese es proceso de pespunte y hace parte del proceso operativo como tal. Aquí hay otros procesos, entonces miren lo que les estoy diciendo es que esta tablita les va a servir para que ustedes diligencien varios riesgos. Aquí ya están los que se vieron muy rápidamente, pero ustedes ayer identificaron muchos más. ¿El proceso viene siendo el área? No, dentro del área de producción hay varios procesos. Hay un proceso de pegado que tiene como objetivo pegar el zapato. O primero hay un proceso de corte que tiene como objetivo cortar el cuero. En ese proceso hay unas máquinas especiales para corte y unas personas solamente para corte. Luego viene un proceso de pegado, que es un proceso que pegar el corte como tal,
que tiene unas máquinas y unos equipos y unas personas especialistas para eso. Ese sería otro proceso. Y otro proceso dentro del área de producción es el pespunte, el que vimos ayer, que era puntear ese, como coser prácticamente. Y ahí siguen otros procesos. El video que vimos ayer les va diciendo en qué proceso, la descripción de cada proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, no es lo mismo el área que el proceso. El área de producción está completa, pero dentro del área de producción hay varios procesos. Pegado, pespunte, corte, no sé qué más haya en esa empresa. Muy bien. Entonces, miren, esta tabla les sirve para que lo diligencien nuevamente. Pues miren otra vez el video. ¿Dónde está el video? Si ustedes ven aquí, miren, aquí estoy moviendo. Ustedes dan clic aquí en la segunda hoja y aquí está el link del video con el que estábamos trabajando. Aquí está completo, son casi 15 minutos de riesgos prácticamente. Es el mismo video con el que hemos trabajado, ¿sí? Entonces ahí pueden practicar. Y la tabla de riesgos está acá en la última, también está tabla de riesgos y aquí está la tablita con la que estamos trabajando para la clasificación. Entonces tienen todo para que practiquen. La tabla para registrar, el video para analizar y la tabla de riesgos para clasificar. Aquí está todo, está dentro de la plataforma para que lo descarguen y comiencen a practicar. Miren, esto no se gana sino practicando. Esto no se aprende sino practicando. Muy chévere que estemos explicando y mostrando aquí, pero si ustedes no se sientan, descargan la tablita como tal y comienzan a escribir y comienzan a equivocarse y volver a corregir, no van a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Esta como tal es una para que ustedes practiquen como tal. Yo le pongo herramienta de identificación, pero también tiene el tema de la valoración, también la evaluación del riesgo por probabilidad, severidad. ¿Listo? ¿Está claro cómo registramos y cómo identificamos los riesgos o cómo identificamos y cómo registramos los riesgos? ¿Está claro? ¿Me confirman si está claro? Si tienen dudas. Muy bien, Carla. Claro, Esther. Ok. Entonces viene una pregunta, ¿no? Nos viene una pregunta ya después de que hayamos identificado, hayamos registrado. Y es esta. Ustedes han de decir, bueno, Rodrigo, ya los identifiqué, ya los registré. ¿Y ahora qué sigue? Pues lo que sigue es tomar medidas de control. Según el riesgo que yo identifiqué y que le di valor, debo tomarle medidas de control. ¿Cuáles riesgos consideran ustedes que debo priorizar para las medidas de control? Los que me dieron riesgo alto y sobre todo los que me dieron valores 16. Obviamente, yo propongo siempre, como ustedes van a proponer a la alta dirección, tomar medidas de control sobre todos los riesgos, sobre estos como tales, y ellos van a ver según la capacidad financiera, el recurso económico que tengan, cuáles medidas van a tomar y a qué riesgos van a atender primero. Muy bien. Entonces sería medidas de control. ¿Qué medidas de control se le pueden tomar a los riesgos? Pues nosotros podemos inventarnos cualquier cantidad de medidas y decir, no, vamos a hacer esto y esto y esto, pero como todo el sistema está estandarizado, debe estar incluida dentro de 4 tipos de medida que existentes. ¿Qué medidas hay? Entonces vamos a analizar los tipos de medidas que existen para los riesgos ya identificados. Y estas son la primera medida que podemos tomar para un riesgo identificado y valorado. Eliminación. Detener o no volver a iniciar las actividades o los procesos de la empresa que implican el riesgo y pues obviamente eliminando la actividad, pues ya elimino por completo el riesgo, ¿cierto que sí? Por acá en Colombia dicen, pues muerto el perro, muertas las pulgas y nos curamos en salud todo. Pero resulta que Paulo Coelho, cuando empezó aquí el módulo este, nos dejó una frase que decía que los barcos son más seguros en el puerto, pero no fueron diseñados para eso. Las empresas son más seguras apagadas, pero para eso no se diseñaron las empresas. Entonces decir, por ejemplo, que a mí Carla me venga y me diga a mí, Rodrigo, es que mira, miramos el proceso de pespunte y nos dimos cuenta de que hay un riesgo de que la gente se nos corte y se nos ampute las manos, por decir algo. Es un riesgo muy alto y lo
mejor que podemos hacer es dejar de hacer el proceso de pespunte, que se vayan los zapatos sin coser, que se vayan pegados nomás. ¿Es lógico? ¿Es un acierto? ¿Es una buena decisión? Claro que no, Cristian, no es una buena decisión. La eliminación tiene como garantía, Elida, así es, de que el riesgo no va a existir. Es la única que te puede garantizar que el riesgo no va a existir, pero entonces vamos a acabar con la empresa. ¿Cuándo se toma esta determinación? Cuando han habido muchos accidentes después de tomar muchas medidas de control, ahí sí toca sentarse y decir, venga, vamos a ver qué vamos a hacer, ya hemos tomado todas las medidas de control, tenemos que eliminar esto porque no hay cómo, miremos a ver si compramos eso pegado de una vez, bueno, no sé, algo tienen que inventarse, pero ya sería entrar en extremis a eliminar un proceso porque hemos identificado riesgos muy altos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una, obviamente es la más efectiva, pero pues no es la más recomendable. Hay otra, la sustitución. La sustitución es buscar otro método u otro proceso que sea menos arriesgado. Esta medida es buena, pero ¿cuánto nos puede costar? Por ejemplo, llega Carla y me dice, Rodrigo, no me dejaste eliminar el riesgo de pespunte. Pues te tengo una idea mejor. Cambiemos el proceso. En Japón venden la pespuntadora 3500 ultra mega pespuntadora especial, donde solamente le tiramos el cuero ahí y él lo pespunta. Entonces cambiamos el proceso, el método totalmente. Eso es sustitución. Y yo te digo, claro, Carla, muy bueno, pero vale más la pespuntadora 2500 XXL y todo lo que les dije que la misma empresa. No tengo el dinero para comprar una máquina de esas. Entonces, la sustitución es buena siempre y cuando el proceso con el que se vaya a sustituir obviamente no afecte de manera significativa los recursos de la empresa. ¿Está claro? Y además de eso, un cambio de proceso o una implementación de un nuevo método, un nuevo proceso, pues genera todo el traumatismo de la empresa como tal. No digo que no se pueda hacer, claro que sí. Soy amigo de la sustitución también, siempre y cuando cumpla con las características que les estoy diciendo. Primero, que no vaya a causarle unos traumas financieros a la empresa como tal. También que no vaya a causarle, pues yo soy muy amigo del tema del personal, que no vaya a causarle unos despidos masivos de personal porque trajimos la super máquina o el supermodelo necesita menos personas. Entonces, la sustitución es una buena medida, pero tenemos que saber que no es aplicable todo el tiempo porque nos puede cambiar la razón de ser de la organización como tal o el modus operandi de la empresa. ¿Están claros los dos conceptos que hemos visto, los dos controles que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Las dos medidas de control. Eliminación y sustitución. Yo creo que hasta el momento han de decir, pero es que son duras las dos. ¿Qué me dice Cristel? Saldría el presupuesto de la empresa, se elevarían los costos, a diferencia de implementar otras medidas de seguridad como, wow, bueno, bien, tranquilo que ya vamos para allá. Muy bien. Hay otro, que Cristel me salió adelante, hay otro, es muy complejo, así es, Elida. Hay otra medida de control que se llama controles de ingeniería. Esta medida de control es de las que más se usan. También depende obviamente del recurso con el que cuente la empresa, pero se aborda la complejidad que implica diseñar e implementar características de seguridad en un equipo de trabajo. Yo puedo modificar la máquina, decir, venga, pongámosle unos separadores, ampliemos el equipo de trabajo, ampliemos la zona de trabajo. Esos son controles de ingeniería como tal, ¿sí? Implementar características de seguridad en equipos de trabajo, en máquinas, incluso en el mismo entorno completo podemos hacer controles de ingeniería. No, venga, utilicemos tubería MT
para transportar los cables y no estén por ahí para evitar el riesgo eléctrico. Bueno, bueno, es un control de ingeniería, hagamos un análisis claro y hagamos un control de ingeniería como debe ser. Por lo menos aquí, miren, Cristian dice, no, 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 venga, implementemos medidas de seguridad como guardas, un equipo que puede estar dentro del presupuesto. Bueno, es válido, sí. Un control de ingeniería como tal requiere obviamente de un análisis, de un estudio y de una implementación eh, realizada por especialistas, obviamente. Generalmente busca es aislar un poco el riesgo de la persona, pero sigue trabajando la máquina o el proceso como tal. Ese es un poquito más viable, ¿cierto? Se puede implementar más fácil que eliminar o sustituir. No sustituye el proceso, pero sí de pronto le pone algunas aristas o algunas medidas de protección que pueden ayudar a mitigar el riesgo como tal. Hay otro, hay otra medida de control. ¿Cuántas llevamos? Llevamos tres, ¿no? Yo les dije que eran cuatro y en verdad no son cuatro, son cinco. Hay otra medida, sino que las cinco yo no la tomo como medida de control, pero bueno, dejémosla como medida de control y ahorita me dicen ustedes si es medida de control o no es medida de control. Hay otra que se llama controles administrativos. La medida de control de controles administrativos, exacto, Cristian. La medida de controles administrativos requiere proporcionar información, instrucciones, capacitación, supervisión a la ejecución de los procesos. Entonces ellos dicen, no, vean, es que se pueden cortar, hagamos capacitaciones para que no se corten, para que generen la habilidad de hagamos pausas activas para que ellos estén relajados y entonces implementemos un plan de pausas activas para que ellos estén relajados en el tema de las manos y vuelvan otra vez al trabajo y entonces no se nos estén cansando, ¿sí? Hagamos una supervisión constante de cómo están realizando todo lo que sea administrativo, se llaman controles administrativos. ¿Es más asequible? Claro, ¿cierto que sí? De pronto más efectivo, pues no sabemos, ¿no? Porque el control administrativo siempre va a depender de qué, de la persona. Si la persona en ese momento sí quiere aplicar la información recibida, sí quiere seguir las instrucciones, sí quiere utilizar los métodos que le enseñaron en la capacitación, sí le va a hacer caso a la supervisión, ¿sí? Pero son controles que se pueden tomar también, son controles administrativos y se toman mucho. Generalmente, cuando tú haces controles de ingeniería, voy a devolver, y controles de sustitución, tienes que también realizar controles administrativos. De ingeniería, ¿por qué? Porque la forma de la máquina cambió, le metimos, entonces toca hacer un instructivo, dar unas capacitaciones de cómo funciona de ahora en adelante. De sustitución, por lo mismo. Obviamente, porque si yo tomo medidas de sustitución, pues tengo que capacitar al personal, hacer supervisiones, todo el tema de formación para volver a adaptarnos al tema, al nuevo proceso. Los controles administrativos no es que se tomen de primeros, pero son unas opciones que se pueden tomar claramente. ¿Sí? Todo depende, Carla, de la severidad, o la severidad no, de la valoración del riesgo como tal. Muy bien, Cristian, van de la mano, pero no quiere decir que si yo implemento controles administrativos, tengo que implementar controles de ingeniería. No, eso sí no. Yo puedo implementar controles administrativos. Si mi presupuesto solo me da para controles administrativos o si veo que con los controles administrativos soy capaz de mitigar el riesgo, pues me voy con los controles administrativos, ahorro dinero, ¿sí? Y me voy solo con ese. Yo puedo implementar los que sean, ¿sí? Bueno, excepto la eliminación, pues la eliminación pues va sola prácticamente. Pero yo dentro de un riesgo puedo implementar todos los controles que quiera, todas las medidas de control que hemos visto. Tenemos otro que se llama el último, que se llama, bueno, está claro el de controles administrativos, ¿cierto? Necesito que todos queden claros. Si tienen dudas, me dicen. Muy bien, Carla. Sí. ¿Estamos claros? Vamos a ver el último. La última medida de control que se toma es, muy bien, Elida, muy bien, Ania. La última medida de control que hay aquí es equipos y elementos de protección personal. Ojo con este
con esta medida de control. Esto a mí no me va a eliminar el riesgo, ni siquiera me lo va a disminuir en cuanto a la probabilidad. Lo que me lo va a disminuir puede ser en la severidad. Que yo me ponga un casco no me va a garantizar que no se me caiga la caja en la cabeza. Lo único que va a pasar es que si se me cae con la caja en la cabeza con el casco puesto, pues no me va a romper y mi severidad no va a ser la misma, como la severidad no va a ser la misma como si no tuviera el casco. Las partículas o el material particulado de la máquina donde ponemos la cara ahí en el pespunte y que tira todas esas partículas de cuero a los ojos, no van a decir, ah, no tiene gafas, yo mejor ya no me voy para allá. No, las partículas van a seguir cayendo de la misma forma, sino que obviamente se va a mitigar la severidad, obviamente, o los daños que se pueden hacer a los ojos como tal. Los equipos y elementos de protección no disminuyen la probabilidad, mitigan la severidad. ¿De acuerdo? Son muy importantes también, obviamente son muy importantes, sino que hay que saberlos también utilizar. Cuando ustedes hablen de equipos de protección personal, y eso lo vamos a ver ahora, tienen que ser equipos de protección personal garantizados, con ficha técnica. No las gafas que venden en la esquina el señor de ahí transparentes que de pronto nos sirven para que no nos entre el cuero, no. Tienen que ser gafas con especificaciones técnicas y en algunos países deben estar avalados por organizaciones de trabajo, organizaciones laborales, tener algunos sellos de calidad. Eso es muy importante porque un elemento de protección personal de baja calidad o no apto puede ser también el solito convertirse en un riesgo. Entonces, la asignación de equipos y elementos de protección personal debe ser responsable y debe ser bien monitoreada o no monitoreada, bien informada antes de la aplicación como tal. Además de esto, como lo decían por ahí, este sí va de la mano de los controles administrativos. Equipo de protección personal implementado, capacitación, instructivo, formato de entrega de equipo de protección personal, todas esas medidas de control administrativas tienen que ir. ¿Están claras hasta aquí las 5 medidas de control? Muy bien. A eso era que hacía referencia, que iban de la mano, ¿cierto? Muy bien, Cristian. Para que entendamos un poquito más esto, les voy a mostrar una pirámide invertida de qué tan efectivos son las medidas de control. Esto se llama jerarquía de control. Como ustedes ven, hay una barra vertical con unos colores. Entre más azul se ponga, pues más eliminación del riesgo o mayor efectividad hay. Como vemos, la medida de control de eliminación que elimina físicamente el peligro como tal, pues es el que más efectividad tiene. La de sustitución, donde es reemplazar el peligro o reemplazar el proceso, pues tiene un poquito menos efectividad que la eliminación. Controles de ingeniería como tal, que es el aislamiento de las personas del peligro, está como en el nivel medio de efectividad. Los controles administrativos están por debajo de los controles de ingeniería porque dependen mucho del modo de trabajo de las personas. Entonces, un control administrativo no deja de estar al albedrío de las personas. Ustedes saben que hay personas que llamamos tercas, ¿no? Hay personas que, sobre todo esas personas que tienen muchos años trabajando en las máquinas, ellos no les gustan unos guantes, no les gustan, perdón, no les gustan unas pausas activas, no les gustan unos instructivos nuevos, ellos creen que todas se las saben hasta que pasa lo que pasa. Ellos le quitan las carcasas a las pulidoras, no se ponen los guantes, no les interesan nada, absolutamente nada, porque lleva mucho tiempo. Yo los controles administrativos por eso están como tan abajo en el grado de efectividad como tal, porque depende mucho del trabajo de las personas. Y están los elementos de protección personal que pues tienen menor efectividad, obviamente, porque como lo miramos, la probabilidad sigue siendo la misma, lo que puede cambiar un poco es la severidad y también, obviamente, no es garante de que la severidad
la vaya a cambiar mucho, porque si a mí una caja de 1 tonelada me va a caer en la cabeza, les aseguro que con casco o sin casco me va a espachurrar igualito. Entonces, por eso los elementos de protección personal están en la última parte con respecto a la efectividad. Pero miren esto, a esta jerarquía de control les falta una medición y yo se las voy a marcar aquí para que también la entiendan un poco y mirar si estamos de acuerdo o no. Marquémosla con rojito. Y sería una medición horizontal. Esta que está aquí, que estoy rayando, esta es una medición horizontal, miren, esta, que sería generada, vamos a ver si me sale porque yo soy malísimo en esto. No, no me salió. En pesos. Digan que, hagan de cuenta que ustedes vieron ahí un signo de pesos. Recurso económico. La que me genera mayor recurso económico es la eliminación. Seguida de la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. ¿De acuerdo? Y esto es una de las labores de la alta dirección, revisar que esas medidas de control que nosotros tomemos estén acordes con el presupuesto definido o que tenga la empresa como tal. ¿Está clara la pirámide? ¿Está clara la explicación de las medidas de control? Muy bien, Ania. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a definir algunas medidas de control. Regálenme un momento, yo les preparo el escenario en una herramienta que también tengo que se llama medidas de control. Vamos a ver si me lo deja presentar. Aquí está. Herramientas de medida de control. Miren, vamos a ver si nosotros somos capaces. Hagámosla de cero nosotros a ver cómo nos va. ¿Cómo no vamos a ser capaces, por Dios? Aquí trasladé varios de los riesgos que encontramos allá. Varios no, poquitos. El primero fue el ejercicio que vimos del túnel carpiano. ¿Recuerdan ese que era cualquier empresa? No tiene nada que ver con las que nosotros conocemos, la empresa de zapatos, sino el primer riesgo que vimos allá cuando hubo la identificación. Identificamos que era un riesgo biomecánico, que era enfermedad del túnel carpiano por digitación y uso del mouse, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ese fue el primer ejemplo que vimos cuando estábamos redactando el riesgo allá en esa tabla de identificación. Entonces empieza uno a registrar las medidas de prevención y control que va a tomar. Entonces, por ejemplo, eliminación no aplica. No vamos a quitar el proceso, ¿sí?, de escritura y de atención de la persona en la oficina. Sustitución tampoco, no encontramos un proceso que de pronto sea de las mismas condiciones y la misma efectividad que ese, entonces no aplica tampoco. Controles de ingeniería como tal, a un tema que es biomecánico, una señora que está sentada trabajando en la digitación, pues controles de ingeniería como tal no podemos, no se ven cómo aplicarse, pero sí podemos tomar controles administrativos, exámenes médicos antes, durante y después, que eso debería ser a todos, capacitaciones de prevención del túnel carpiano y higiene postural, implementación de pausas activas. Entonces aquí es cuando yo les decía en algún momento que las pausas activas no se ponen por ponerse. Lastimosamente las empresas lo que hacen cuando las pausas activas es casi siempre, no siempre, descargan unos videitos de YouTube por ahí o buscan un librito de pausas activas y la primera que caiga esa es. Nota que las pausas activas deben estar coordinadas con las medidas de prevención y el riesgo encontrado. Si, por ejemplo, yo contrato una empresa, porque hay empresas de pausas activas, hay empresas que se dedican solamente al bienestar de pausas activas y todo ese tipo de cosas que hacen las empresas, él no me puede venir a decir a mí, tengo un paquete de pausas activas de estas. Yo le tengo que decir a él, mira, yo las pausas activas las identifiqué como controles administrativos en este riesgo, en este otro riesgo, en este otro riesgo y en este otro riesgo, para que asimismo él o esas personas realicen las pausas activas de acuerdo al proceso y al procedimiento que se está haciendo, a la actividad que se está haciendo. Es muy importante eso, que identifiquen ese tipo de cosas. Por ejemplo, estábamos hablando de unas personas que estaban paradas allá en el departamento de calidad, ¿cierto?
¿Y qué tal que la pausa activa sea brincar o saltar, y bien cansadas, vienen paradas 30 minutos, ¿ves? 8 horas paradas y vamos a hacer una pausa activa y van a estar brincando y saltando y ya. Simplemente porque ese era el paquete de las pausas activas. O sea, les debilitamos las piernas para que vayan a seguir a pararse allá. 15 minutos de debilitación de piernas para que vuelva otra vez para allá. Entonces, las pausas activas como tal deben estar ancladas o deben ser el punto de partida de la programación de las pausas activas es las medidas de prevención y control identificadas o los riesgos identificados a los cuales les vamos a aplicar pausas activas como controles administrativos. Está claro hasta ahí, ¿no? Ahora, bueno, eso se va a hablar, eso es con respecto a los controles administrativos. Vamos a ver qué más tiene este riesgo. Vamos a aplicar controles administrativos y vamos a aplicar equipos de protección personal y colectivo, almohadillas de protección de túnel carpiano. Vuelve y juega. Ahí viene otra vez la misa. Si vas a comprar, si vas a adquirir, perdón, almohadillas de protección de túnel carpiano, estas almohadillas tienen que estar garantizadas de que sí, en verdad, ayudan al túnel carpiano. No vamos a ir donde el señor que vende chicles, mentas, cigarrillos en un carrito y también vende almohadillas de túnel carpiano a comprarle porque eran mucho más económicas. Tenemos que comprarlo en un lugar adecuado, que nos garanticen que es para eso, que tenga su ficha técnica como tal y si tiene alguna certificación por la OIT o alguna empresa semejante, alguna organización semejante, pues esas son las almohadillas que nosotros utilizamos. Generalmente las empresas que proporcionan este tipo de elementos de protección personal, ellos también hacen una breve asesoría de cuál es el elemento indicado como tal para mitigar el riesgo. Entonces es muy bueno que hagamos el gasto, si lo vamos a hacer, lo hagamos bien, porque si no nos puede generar un daño peor, ¿ok? Este era el ejemplo que teníamos allá, que no sabemos qué empresa es, eso estaba ahí pegado. Este sí es de nuestra empresa como tal. Con condiciones de seguridad, heridas cortopunzantes, costura de material de forma repetitiva y constante en máquina. Esa es la que repetía y uno creía que iba a poner los dedos ahí. Vamos a eliminar este proceso. ¿Lo eliminamos? No, no, es difícil eliminar. ¿Por qué lo vamos a eliminar? Entonces, cuando no vamos a utilizar una medida de control, no vamos a dejar eso en blanco, sino que le vamos a poner no aplica, NA. ¿Lo vamos a sustituir por otro? Pues ahorita no tenemos el dinero para sustituirlo por otro, no hemos identificado también otro proceso que no lo haga, entonces no vamos a hacer sustitución. ¿Podemos hacer controles de ingeniería? ¿Quién me dice? ¿Podemos hacer algún tipo de control de ingeniería con respecto a esta máquina? Sí, ¿cierto, Vania? Sí. ¿Sabe qué podemos poner? Separadores en acrílico. Bueno, estoy inventando cualquier cosa. Cualquier separador en acrílico perfectamente diseñado por ingenieros como tal, que logren, que garanticen que la mano no se va a ir hasta la aguja o hasta la cuchilla. Separador en acrílico instalado en máquina. ¿Sí? Podría ser uno, ¿no? Carcasa en acrílico, ya el ingeniero como tal o los ingenieros como tal mirarán cuál es la mejor forma de aislar el riesgo de la persona sin perjudicar el proceso. Ahí sí podemos colocar un control de ingeniería. ¿Habrán controles administrativos? Díganme qué control administrativo aplicamos aquí. ¿Qué control administrativo puedo aplicar aquí? Un instructivo, dice Ania. Este me lleva porque ya tenemos obviamente una máquina ajustada, ¿sí? O remodelada, entonces tiene que haber un instructivo de uso. Muy bien. ¿Qué más puede haber aquí? Un instructivo de uso, ¿qué más? A este señor también serían buenas pausas activas, no sé, ¿qué me dicen? Permiso, análisis de trabajo, seguro, listas de verificación de la máquina, esas listas de verificación del estado de la máquina, muy bien. Máquina, ¿sí? Podemos colocar tiempos de supervisión, muy bien. ¿Qué más puede ser?
Elida dice pausas activas también, porque ese movimiento es muy repetitivo. Muy bien, Cristian, muy bien. Pausas activas también, claro. ¿Sí? Muy bien. Listo. Y así nosotros podemos determinar varios controles administrativos en este tema. Pregunta, equipos de protección personal, ¿cuáles serían aquí en esa máquina? ¿Recuerden esa máquina? Yo sí me acuerdo de ella como si fuera, como si fuera ayer y ayer fue. ¿Qué equipos de protección personal debería tener ese operario, ese operador? Guantes, dice Elida. Pero si ya le pusimos ese separador, si será necesidad los guantes, de pronto nos puede entorpecer un poco el proceso. Pero también dejémoslo ahí como para preguntarle a los que venden los elementos de protección personal. Crister dice, eh, mascarilla, hay que decir por qué la mascarilla, protectores auditivos, no sé si, sí, esa máquina era como de bullita también, no hacía ruido, ¿sí? Ole, ¿no necesitarían como guantes? ¿Ve? Como gafas. Ania dice, no, pongámosle dedales. Bueno, dedales. Listo. Miren, ya obviamente, ya analizando ya calmadamente, ustedes definirán cuáles son los equipos de protección personal y colectivo que se deben organizar ahí. ¿Ok? Así se redactan las medidas de prevención y control. ¿Ustedes se consideran en la capacidad de redactar medidas de prevención y control luego de haber identificado los riesgos en la otra parte? ¿Cierto que sí? Pero si no traer ya acá la descripción del riesgo y tomarles la medida de control que ustedes consideren. Obviamente, como les digo, tengan mucho cuidado con el equipo, con los equipos de protección personal como tal. Eso no es ponerlos por ponerlos, simplemente, obviamente, todos se deben poner a consideración del proceso como tal y de la operatividad como tal. Y que después el equipo de protección personal no se nos vaya a convertir en un riesgo, como cuáles, guantes inadecuados que lo que hacen es generar atrapamientos en máquinas. Y es un accidente normalito en cualquier empresa. El guante que usan no era el adecuado, era muy rígido y resulta que lo metió donde no era, la máquina lo atrapó y se llevó el guante y de ahí una vez se llevó la mano. Entonces, por eso el tema de los equipos de protección personal no es ponerlos ahí por ponerlos, sino que obviamente entrarán a consideración, entrarán a análisis y ojalá siempre nos hagamos o busquemos la ayuda o la asesoría de personal experto en el tema. Generalmente, como les digo, las empresas que suministran este tipo de EPP o de elementos de protección personal prestan el servicio también de capacitaciones y primero asesorías para ver cuál es el adecuado y después capacitaciones al personal sobre su forma de usar. Entonces, eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Así, obviamente, tienen aquí otros riesguitos para averiguarlos. Miren, aquí hay varios, ¿sí? Para que ustedes les definan, para que ustedes les definan las medidas de control de prevención y control que vayan a utilizar. ¿Estamos claros con medidas de prevención y control? Muy bien, Carla, muy bien, Elida, muy bien todos, muy bien, Crister. Entonces, miren, lo que nosotros hicimos con estas dos herramientas que les mostré, tanto la identificación como la de medidas de control, para nosotros registrar, en verdad son la matriz de identificación de peligros y valoración y evaluación de riesgos que se utiliza en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Simplemente que yo lo que hice fue partirla en la mitad para que primero aprendiéramos a identificar y valorar y luego aprendiéramos a determinar las medidas de control. Pero en verdad, lo que nosotros estábamos diligenciando era una matriz de identificación de riesgos como esta. O sea que ya estamos en la capacidad, si logramos hacerlo en esas dos herramientas que vimos ahora, como fue la identificación, como la de medidas de control, nosotros ya podemos realizar una matriz de este tipo. Esta no es, regálame un momento que esta no es, matriz, a ver si es esta. Esta es una matriz de riesgos. Esta es una matriz de riesgos de una empresa como tal. Así es que se maneja la matriz de riesgos, sino que si nosotros la vemos por academia tan larga, obviamente nos vamos a asustar. Lo que pasa normalmente en las empresas es que llevan esta matriz así y le dicen a la gente, vea, es que usted tiene que poner aquí, acá, acá, pero si lo
partes en dos. Nosotros lo que hicimos fue primero aprendimos a manejar esta parte que está en gris, perdón, esta parte que está aquí, hasta la calificación. Y luego ahora aprendimos a manejar esta parte de medidas de prevención. Entonces miren cómo se ve de compleja la matriz y ustedes ya son capaces de realizarla completa. De pronto aquí en identificación hay algunas cositas, si es rutinaria o no. Rutinaria es que se repite todo el tiempo, a la misma hora, en el mismo lugar, entonces si sí o si no, ¿sí? Pero generalmente esta es la matriz que se utiliza. ¿Cómo es la matriz para una empresa? Pues el logo de la empresa, el nombre de la empresa, código, nosotros estamos manejando código SST, esta sería MT, una matriz, y estaría 02 porque la primera fue la de requisitos legales. Versión 1, fecha de creación, y comienzan ustedes a registrar todos los riesgos aquí, ¿sí? Esta tiene esta como es una matriz ya real, pues obviamente cuando ustedes valoren el riesgo aquí, por ejemplo, si ustedes el riesgo que le dé cualquiera, lo ponen, a mí me dio la probabilidad 4 y la severidad me da 3, pues eso le va a dar 12 e inmediatamente él le va a decir es un riesgo alto. A que solamente ustedes aquí en esta matriz solamente califican severidad y probabilidad de severidad. Por lo menos si aquí me da 1 y aquí le doy 2, pues miren que ahí mismo me cambia 1 por 2 el multiplica 2 y me dice riesgo bajo y lo pone en verde inmediatamente. Esa ya es una matriz totalmente empresarial que ustedes pueden utilizar como tal. Si no recuerdan los riesgos, aquí hay un listado de riesgos, miren, ¿sí? Aquí hay un listado de riesgos y está hasta la tablita que hemos trabajado, ¿sí? Si no recuerdan cómo valorar la probabilidad y la severidad, acá en la otra está nivel de probabilidad de 4-1 y nivel de severidad de 4-1. Esa es una matriz completa. Ustedes la pueden manejar ya. Estoy seguro que lo pueden hacer. Si entendieron la primera parte de cómo registrar los riesgos, la identificación, que fue lo que hicimos aquí, que era esta tablita hasta aquí, y ahora terminamos de hacer esta de acá, o sea que ustedes ya están listos para abordar una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos reales. ¿De acuerdo? Esta matriz, así como está, ustedes la pueden descargar también de la plataforma para que la tengan y la puedan implementar en las empresas. Está completa, ¿sí? Y como ustedes ya la saben diligenciar, no hay ningún inconveniente. Recomendación, recomendación. Váyanse, cuando ya empiecen a trabajar en la matriz como tal, váyanse con el riesgo hasta el final. O sea, no es nada, es que Rodrigo me enseñó primero a valorarlos y después a darle las medidas de prevención. No, como ustedes ya saben las dos cosas, si identificaron un riesgo aquí, el que sea, se van hasta aquí, él les da la calificación, es alto y de una vez pasen y determinen las medidas de prevención y control. ¿Estamos claros con la matriz de riesgos? Ya saben, aquí abajo en esta, mírenme acá. Yo estoy moviendo riesgos. Ahí tienen la lista de riesgos y acá la valoración de severidad y probabilidad. Aquí está prácticamente todo lo que vimos en identificación de riesgos. Y aquí está también para que selecciones si es riesgo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, seguridad o de fenómeno natural. ¿Cómo la ven? ¿Está claro? Exacto, Carla. Está ya completico para ustedes. Listo, Elida. Muy bien. Ya me voy tranquilo porque si ustedes hicieron el ejercicio conmigo hoy, en cuanto a la identificación de riesgos, ya sé que puede manejar esta matriz sin ningún inconveniente. Bueno, listo, ya vimos riesgos, aprendimos a identificarlos, desarrollamos habilidades de observación para el tema de los riesgos, también ya sabemos valorarlos bajo probabilidad y severidad y sabemos también qué medidas de control, cómo se deben organizar. Sigamos con nuestra presentación del día de hoy. Entonces nosotros ya sabemos definir riesgos, identificarlos, registrarlos, valorarlos, darles medidas de control. Ya tenemos una parte muy avanzada y es que sabemos manejar la columna vertebral de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pregunta, ¿para qué hacemos eso? Pues eso lo hacemos para tomar decisiones, para realizar, para programarnos actividades de seguridad y salud en el trabajo. En el año, nosotros tenemos que hacer un plan anual de trabajo. Ese plan anual de trabajo incluye todas las actividades que vamos a realizar, todas esas medidas de control que vamos a tomar, según obviamente nuestros recursos, según la aprobación de la alta gerencia,
para el año en curso. O sea que esto se hace al inicio del año como tal o finalizando un año para tener el plan anual de trabajo listo. Toda esta valoración de riesgos, todo lo que estamos haciendo, podemos empezarlo a hacer en noviembre y generamos nuestro plan anual de trabajo del 2026, donde todas las actividades que vamos a utilizar y la alta gerencia, basados en nuestros recursos financieros, nos dicen, estas son las que vamos a hacer, estas son las que te apruebo, esas son las actividades que tú vas a poner en tu plan anual de trabajo. Entonces es muy gracioso, yo no sé si a ustedes les contaba cuando ustedes van a las empresas y les dicen, no, yo soy el líder de seguridad y salud en el trabajo, yo soy el líder de seguridad y salud en el trabajo, ya, qué bueno. Y mire, vea, aquí coloqué un botiquín, uf, aquí coloqué un extintor, uy, aquí coloqué un pasamanos que hacía falta, uy, qué bien, ¿sí? ¿Y basado en qué plan? O sea, me imagino que tenés una política, hiciste unos objetivos. No, pues yo lo puse porque pues el de seguridad y salud en el trabajo coloca el botiquín y coloca, no. Todas las acciones que tú tomes para seguridad y salud, con respecto a seguridad y salud del trabajo, deben estar dentro de tu plan estructurado anual de trabajo. ¿Cómo haces tu plan anual de trabajo? Si es la primera vez que vas a hacer un plan anual de trabajo, pues tienes que empezar desde cómo vas a montar el sistema, cómo vas a definir política, objetivos, después qué actividades vas a cumplir de los objetivos, ahí sí qué riesgos vas a cumplir, qué actividades vas a realizar para mitigar los riesgos encontrados en la matriz de riesgos. Todo eso va dentro del plan anual de trabajo. Y como te digo, es importante que tenga como tal el aval de la parte estratégica, porque ellos allá saben cuánto dinero tenemos o cuánto dinero se puede invertir en el plan de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no es válido que una empresa que tenga sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo esté realizando, ay, pausas activas. No, es que nosotros vimos que las empresas ponen pausas activas. Sí, pero ¿las tenés como medida de control de algún riesgo? No, sí, eso lo vimos en YouTube y en toda parte. No, tienes que tener un plan anual de trabajo basado en los riesgos que ya identificaste, que ya valoraste y que ya tomaste medidas de control, que fueron las que te arrojaron, que las medidas de control administrativos iban a hacer pausas activas en tales y tales, para mitigar tales y tales riesgos. Tienes que haber comprado guantes, gafas, etcétera, porque es que dentro de tu matriz de riesgos identificaste que necesitabas guantes, gafas, etcétera, para ciertos riesgos que vas a mitigar. No los compraste porque tú eres el de seguridad y salud del trabajo y eso lo has visto que lo compran y lo venden y lo... No, tienes que comprar extintores porque obviamente tú tienes, me imagino, un plan de emergencias estipulado que debes empezar a implementar dentro de tu plan anual de trabajo. Si tú no tienes esas cosas, o sea, si tú estás haciendo esas cosas por hacerlas, no estás llevando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Estamos claros? Todo tiene que ir enlazado desde la política, objetivos, identificación de riesgos que está aquí. Ahí sí, con todo eso, a las actividades para cumplir los objetivos, y ahí sí, con todo eso, construimos las actividades o definimos las actividades que van a hacer de nuestro plan anual de trabajo. ¿Por qué? Porque el plan anual de trabajo le van a asignar unos recursos propios para esto nada más. Entonces, sabemos qué es lo que vamos a cumplir como tal. El plan anual de trabajo debe incluir acciones para abordar riesgos y oportunidades, obviamente siempre priorizando generalmente los riesgos más altos y también lo que nos determine la capacidad económica de la empresa. También, si hay requisitos legales que debemos cumplir, pues obviamente aquí eso también los vamos a poner dentro del plan anual de trabajo siempre y cuando sean de seguridad y salud del trabajo. Y debe incluir acciones para prepararse ante emergencias. O sea, ya mañana o pasado mañana vamos a ver la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y vamos a ver qué acciones son las que utilizamos para prepararnos ante emergencias. También van ahí es donde viene la compra de los extintores, la delimitación de las áreas, la delimitación de las zonas de evacuación, la señalización. Todo viene para que lo incluyamos ahí en el plan anual de trabajo. No hagamos nada que no esté en el plan anual de trabajo. ¿Estamos claros, no? Entonces vamos a mirar un plan
anual de trabajo. Miren, este es un modelo de plan anual de trabajo. Lo mismo, mi logo, plan anual de trabajo 2025, nombre de la empresa, código, esto es un SST, formato, le pongo F de formato, ese era el 02, por ahí debemos haber hecho el 01, no sé cuál fue, ¿sí? Y entonces empiezan las actividades. Primero están las metas o los objetivos y las actividades. Diseñar la política y basado en ella definir los objetivos de seguridad y salud del trabajo. Responsable, el líder del sistema de gestión. Nosotros ya diseñamos la política, ¿cierto? No hemos definido los objetivos todavía porque les dije que los íbamos a dejar después. Financiero, esto no nos requiso, no nos necesita, eh, no necesitamos recursos financieros para esto. En recursos técnicos vamos a sacar la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué personal necesitamos para esto? No solamente el líder de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que la política es muy fácil de acomodar o acondicionar. Fecha de realización en enero de 2025, cumplida sí o no. Esto tiene un seguimiento que es importante, si se cumplió o no se cumplió. Y así nos vamos con todas las actividades que vamos a hacer. Primero, generalmente cuando es el primer año, partimos del tema de la planeación, la política y todo lo que tiene que ver con la política. Actividades de realizar evaluación de entendimiento de la política, publicar la política en las instalaciones. Ahora yo les dije que siquiera en dos copias, ¿sí? Eso sí tiene un valor, mire, vale 75.000 pesos colombianos, que eso viene siendo más o menos unos $20. Ese formato es de ustedes, claro que sí, este también está ya en la plataforma, ¿ok? Todo, miren, todos los documentos que nosotros estamos trabajando aquí, absolutamente todos son de ustedes, todos están en la plataforma y todos están en modo editable, para que ustedes, la recomendación, si descargan este, háganle una copia y trabajen sobre la copia para que se puedan guiar solamente, basar en el que tienen ahí para que no lo van a borrar, ¿de acuerdo? Miren, meta, cumplir la normatividad legal vigente, elaborar matriz de riesgos, requisitos legales. Ah, no les he mostrado la matriz de requisitos legales, me recuerdan, yo se las muestro mañana, ¿sí? Realizar la revisión anual de la matriz de requisitos legales, también está en la plataforma la matriz de requisitos legales, y no que mañana les enseño a manejarla, eso es muy fácil. Identificar y valorar los riesgos. ¿Será que ustedes saben elaborar la matriz de peligros? Claro que sí, ya saben. Aquí pusieron un valor de 200.000 pesos colombianos, que son más o menos $50. Me imagino que es porque van a contratar a alguien que los asesore también. Puede ser alguien que los ayude en un día, 2 días, no sé. ¿Sí? Aquí hay unas de bioseguridad y aquí empieza el tema de los riesgos. Vean. Ajuste de escaleras porque mínimo identificaron un riesgo por allá de que se podían caer. Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico porque mínimo identificaron algo que estaba mal en el tema eléctrico. Entonces, miren, aquí empieza el financiero a moverse. Vean. Dinero, ajuste de zonas de almacenamiento, señalización en general, revisión y mantenimiento. Todas las actividades que ustedes van a hacer en el 2025 están plasmadas aquí o las van a plasmar ustedes aquí en el 2026. Las van a plasmar ustedes aquí. Y muy importante, después de que las plasmen y estén, obviamente si las están aquí es porque ya están aprobadas financieramente y estratégicamente por el área directiva o el proceso directivo. Entonces, cuando ya tengan todas las actividades aquí, ya lo que tienen que estar haciendo constantemente es un seguimiento. Si lo hice, porque tiene una fecha de cuándo lo van a realizar. Entonces, a esa fecha entran si sí se hizo, si no se hizo, y si se hizo, marcan que sí, y si no se ha hecho, pues déjenlo en no, porque de todos modos tienen que seguir verificando hasta que se haga. Esto es un plan anual de trabajo. ¿Qué tiene este plan anual de trabajo? Cristian, muy buena pregunta. Me dice, si entramos en un proyecto de empresa que no cuente con el plan anual, ¿lo implementamos desde la fecha? Sí, implementalo desde la fecha que ingresas y le pones hasta el diciembre de 2025. Te va a quedar un plan pequeño. Si por lo menos entras hoy y vas a entrar y lo vas a hacer y vas a trabajar. Si entras hoy a implementar, por ahí en unos 15 días llegarías al tema del plan anual de trabajo, porque de aquí a que hagas inspección de puestos, todo el tema, podría ser que tú en unos 15, 20 días vayas diseñando un plan anual de trabajo, pero solamente lo vas a diseñar hasta el 2025, hasta diciembre, ¿sí? En diciembre vuelves otra vez y ya empieces a proyectar
ya el completo del 2026. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, si te quedan 3 meses, hazlo en 3 meses. Si ya entras, por decir algo, en noviembre, lo que les dices, no, vamos a hacer la planeación o la planificación del 2026 y vamos a trabajar para el 2026 de una vez. Aprovecha los 2 meses para hacer una buena análisis de puestos de trabajo para que identifiques bastantes riesgos. Aprovecha y ve puliendo muchas cosas, política, toda la parte de planeación que se puede ir haciendo, ¿sí? Y en diciembre construyes tu plan anual de trabajo, como ya llevas 2 mesecitos, en diciembre construyes tu plan anual de trabajo 2026. Si ya entras, por ejemplo, en octubre o hasta septiembre, pues dile, no, ya no tenemos tiempo para hacer mucho, vamos a identificar riesgos y programamos para el 2026. ¿De acuerdo? Bueno, este plan anual de trabajo es importante, este modelo que ustedes están viendo aquí, porque tiene esta lista de verificación de cumplimiento. Si no, si no, si no, si no. Vas cumpliendo los sí, vas poniendo los sí cuando vayas cumpliendo. ¿Por qué es buena? Porque míreme acá, perdón, míreme aquí. Dice indicador de cumplimiento. Mañana vamos a ver indicadores y el indicador de cumplimiento se alimenta inmediatamente. Este está por semestres. Actividades programadas debería ser al año o al semestre, como tú quieras. Actividades programadas 23, actividades realizadas 6, promedio de ejecución del plan anual de trabajo, 26%. La meta de la que tú eras el 90%, no la has cumplido, ¿sí? El mismo, si tú vas haciendo el seguimiento, si no, el mismo se va alimentando acá, ¿sí? Ese está por semestres, pero puede ser por años también. Este es importante porque aquí tú miras la meta. Es importante también que sepan que el primer año que ustedes hagan el plan, a veces es muy difícil que se cumpla completo porque ustedes están muy preocupados en la sensibilización del personal y todo eso. Entonces no pongan una meta de cumplimiento del 100%, pónganle un 85, un 80, hasta un 90% de cumplimiento. Y no se vayan a frustrar porque llegaron al 85 y no pudieron lograr el 100. El primer año es difícil porque, como les digo, algo que no se ha implementado, hay que desgastarse un poco con el tema de la sensibilización. Entonces, deben dejarlo claro y a la parte directiva, este año el plan anual de trabajo, la meta es que la vamos a cumplir el 85% por lo que les acabé de decir. ¿De acuerdo? Este documento también está en la plataforma para que ustedes lo descarguen. Lo mismo, código, versión, fecha, todo. ¿Listo? Y con esto creo que hemos terminado la clase de hoy. ¿Qué les pareció? Si entendimos algo, me voy tranquilo, diga así, Rodrigo, ya podemos identificar riesgos, ya podemos valorarlos, ya podemos dar medidas de control y ya sabemos cómo funciona un plan de trabajo, entonces estamos bien para mañana. Mañana la clase es a las 10 de la mañana, recuerden, 10 de la mañana hora colombiana.